Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar continuación a nuestra cátedra. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Palacio de los Condes de Santiago Calimaya, actualmente Museo de la Ciudad de México. Voy a hacer primero para ustedes lo más breve posible introducción, pero que en este caso es necesario escucharla, porque si no es difícil comprender bien el sentido de la plática. Esta plática la estamos dividiendo en dos tiempos. O sea, primero es una reestructuración de emergencia que se hizo allá por los 70s, en el año 72, me parece que fue, cuando estaba a punto de colapso la arquería del palacio. Y la segunda parte viene siendo el proyecto de restauración y la restauración que se hizo de la fachada que da a Avenida Pino Suárez. Entonces, empezamos. El palacio que conocemos actualmente con el nombre de Museo de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Pino Suárez y República del Salvador, perteneció a los condes de Santiago Calimaya. Sus inicios se remontan al solar que el día 17 de febrero de 1531 le fuera mercedado al vecino, que no conquistador, licenciado Juan Gutiérrez Altamirano, quien fue fundador en 1558 del mayorazgo que se convirtió en condado y que recibió en encomienda los pueblos de Calimaya, Metepec y Tepemayalco. De ahí viene el título de los condes de Santiago Calimaya. La casa se empezó a construir alrededor de 1536. El cantero Bartolomé Coronado recibió un contrato para tallar la cantería en las casas que dicho licenciado Altamirano tenía en la calle que iba hacia Iztapalapa frente al hospital, o sea, frente al Hospital de Jesús. Se tienen noticias en documentos de época que la casa condal, ubicada en la plazuela de Jesús, era de notables dimensiones y con buena talla de cantería. En el último tercio del siglo XVIII, en 1765, tanto la casa condal como las de renta que poseía el condado estaban prácticamente en ruinas. De esto se tiene constancia por varias inspecciones que fueron llevadas a cabo por el famoso arquitecto Lorenzo Rodríguez, autor de obras tan relevantes como el Sagrario Metropolitano, y del también arquitecto Cayetano de Sigüenza, al que se le atribuye la iglesia de Santa Prisca en Tasco. En el informe de estos profesionales dice textualmente que hacía más de 200 años que no se reparaba la casa y que su reedificación era absolutamente necesaria, la que importaría 55,000 pesos más o menos. También Lorenzo Rodríguez y Ventura Arellano nos dice que pasando el palacio de la plazuela de Jesús y una vez que hubieron medido el frente que mira a occidente, tuvo 48 varas de fondo y 48 varas de fondo y de fondo 67, o sea, 48 varas de frente y de fondo 67. Tomando en cuenta la medida de la vara castellana, que es de 83,9 centímetros, nos daría que el terreno que ocupaba la casa tenía en metros 40,27 hacia el oriente y 56,21 por el sur o el norte. El documento dice de fondo nada más. En la actualidad, si medimos el desarrollo de las fachadas de lo que es el Museo de la Ciudad de México, el terreno es sensiblemente igual al actual, lo cual nos comprueba que esta casa
es la casa de los condes de Santiago Calimaya, que reconstruyó posteriormente Francisco Guerrero y Torres. En 1775, el conde de Calimaya contrata a don Francisco Guerrero y Torres para hacer un avalúo de sus casas y empieza a hacer este mismo arquitecto los trabajos de reedificación del Palacio Condal bajo la dirección de Guerrero y Torres sobre las ruinas de las primeras construcciones del siglo XVI y XVII. La obra se presume que se inició en 1778. Si nos atenemos a la inscripción que está arriba del balcón de la fachada, dice que se terminó el 5 de julio de 1779. Cuando llevamos a cabo la excavación para la recimentación de la arquería del patio principal, se encontraron los vestigios de la antigua columnata muy por abajo del nivel actual, mismos que se dejaron en situ y todavía pueden verse en una mirilla arqueológica ubicada junto al paramento oriente del patio en un espacio registrable. Esta casa, terminada en 1781, fue una de las edificaciones que más llamaban la atención en la capital del virreinato por su belleza y señorío. Fue la casa solariega de los condes de Santiago Calimaya, que al mismo tiempo eran los adelantados de Filipinas. Esto es muy interesante y hay que tomarlo en cuenta, porque los señores eran prácticamente los gobernadores de Filipinas y residían aquí en la Ciudad de México y jamás estuvieron en Filipinas. Como dato interesante, muy independiente del valor intrínseco como monumento y de su importancia histórica que tiene esta casa tiene en su interior uno de los exponentes más interesantes del arte mexicano, el estudio del genial pintor don Joaquín Clausel, el cual, curiosamente, en lugar de utilizar papel para hacer sus bocetos y pruebas para sus cuadros, lo hacía en los muros de su estudio, lo cual dejó un collage pictórico interesantísimo y impresionante que vale la pena conocerlo. Clausel estuvo casado con doña Ángela Cervantes, descendiente de los condes, y residió prácticamente gran parte de su vida en esta casa. En 1960, la casa fue adquirida por el Departamento del Distrito Federal y se llevó a cabo su restauración. Ahí se instaló el Museo de la Ciudad de México. Entonces, en 1960 se hace la primera restauración, la primera intervención sobre la casa, ya propiedad de lo que entonces era el Departamento del Distrito Federal. Esta intervención fue llevada a cabo por don Pedro Ramírez Vázquez y la arquitecta Ruth Rivera para convertir la casa Condal en un museo. Ahora, el autor del proyecto original de la casa del siglo XVIII, como lo hemos dicho, fue Francisco Guerrero y Torres, que tiene obras tan interesantes como la Capilla del Pocito o el Palacio de Iturbide, para que ustedes lo identifiquen. La fachada de la casa de los condes de Calimaya tiene un fuerte carácter y definición. Sus paramentos están revestidos de cuadretas de tezontle y estos paños enmarcados por jambas y dinteles de cantería de los Remedios. Los encuadramientos de los vanos de las ventanas adoptan la clásica forma de H que se utiliza tanto en el siglo XVIII. La portada es de dos cuerpos. El primero, el portón, cuyo cerramiento está formado por un arco mixilíneo de trazo rebajado. Está flanqueado por dos columnas con capiteles jónicos. En estos elementos es importante el apreciar un barroquismo exuberante
ya que las columnas, en lugar de tener los basamentos clásicos, los tienen en forma de garras o patas de animal, que se conoce en historia del arte como cabriolé, con la influencia, como la influencia del mobiliario también en el estilo barroco español Carlos III. El portón de acceso es de gran riqueza y cuidada ornamentación. Se dice que fue encargado a las Filipinas y fue manufacturado en Manila y traído a América en la nao de China. Este dato está verificado, ya que la madera de la que está hecha el portón es una madera que no hay aquí en México, es una madera que se llama narán y es una madera originaria de Filipinas. En un principio, la ebanistería y el trabajo del portón es tan hermoso y tan interesante que fue una multitud entera a ver cuando se puso el portón y admirarlo. Esta noticia fue publicada en la Gaceta del Virreinato. En el segundo cuerpo, las columnas pareadas tienen capiteles corintios y remates sobre el entablamento. La cornisa hace un roleo con dos volutas con una escultura de niño encima. Arriba hay un escudo de mármol en relieve que tiene los símbolos heráldicos de los Altamirano, los Velasco y los Mendoza. Debajo de este escudo existe una inscripción poco legible ya que dice Francisco Alberto, puntos suspensivos, año de 1683. Esta fecha nos indica que el escudo estaba probablemente en el Palacio del siglo XVII y fue vuelto a poner en esta portada. Algo muy peculiar que tiene esta casa son las gárgolas, que tienen forma de cañón y que parecen haber sido dentro del protocolo de la época una distinción para el conde por ser el adelantado de Filipinas. Sobre esto se dice también una anécdota que nos habla de ella José María Marroquí, que el conde mandó esculpir sobre el pretil de la casa, en Cantera de los Remedios, las figuras de los soldados de su guardia personal. Estas figuras se dice que fueron retiradas y enterradas en el patio en 1828, que posiblemente en una excavación hecha en 1942 se encontró uno de estos soldados sin cabeza. Sin embargo, esto a nosotros al excavar ahí no encontramos absolutamente nada. Como en algunos otros edificios de esta área de la Ciudad de México, esto es importante también, en esta casa se utilizan partes prehispánicas en su construcción. En la esquina sur de la casa podemos apreciar una gran cabeza de serpiente, de las que solamente quedan dos. Una está en lo que es la casa que fue la primera imprenta, en la calle de Primo Verdad, y esta que está en la casa de los condes de Calimay. Estas cabezas formaban parte del Cuauhxicalli, del Templo Mayor. Entonces es interesante saber que ahí está esa cabeza que la pusieron como un adorno. Tiene además, entrando bajo el zaguán y después del arco, se llega al interior de un patio de gran belleza. Este tiene arquerías por 3 lados, esto es interesante también tomar cuenta, sostenidas por columnas del orden toscano. El cuarto lado, al sur del patio, está cerrado por un muro con ventanas en su nivel superior y en la parte inferior, adosada al paramento, una fuente con un brocal semicircular, un respaldo en forma de concha y una graciosa escultura de una sirena con 2 colas que sostiene una guitarra. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver la reestructuración que se llevó a cabo en la década de los 70. Sucedió que cuando se llevó a cabo la restauración de la casa, o sea, la primera intervención de la casa en la parte del primer nivel
tenía lo que se llama esculturas, accesorias de taza y plato. O sea, que eran las accesorias que las familias ricas rentaban para hacerse de recursos y poder mantener todo el lujo que llevaban a cabo. Cuando se llevó a cabo la construcción del museo, se eliminaron todos los muros transversales, lo vamos a ver ahorita después en las transparencias, lo cual le quitó mucha rigidez a la estructura. Y sucedió que quedó lo que es la parte de la arquería del primer nivel, del primer patio, quedó pegada al gran macizo de los muros de toda la casa, que son muros de una vara de ancho. O sea que es una construcción muy masiva que estaba pegada a una construcción ligera como eran los arcos del primer patio. Resulta también que con esto se altera la relación suelo-cimiento, obviamente, y esto se agrava todavía más cuando le construyen el túnel del metro por la calle de Pino Suárez. Al momento de construir el túnel del metro, hacen en aquel entonces también, si los que saben cómo se ha ido desarrollando el trabajo del metro, se utilizaban los famosos muros Milán, o sea, no era la técnica actual del escudo que se está usando en las últimas líneas del metro. Entonces, al momento de hacer los muros Milán, esto funcionó como un dren y desecó el terreno de la casa que está pegado. Al momento de, con eso, agravarse más todavía la relación suelo-cimiento, entonces empezó a haber una ruptura entre lo que viene siendo el macizo y lo que viene siendo la arquería. La Dirección de Obras Públicas del entonces Departamento del Distrito Federal recibe el encargo de llevar a cabo la reestructuración y la restauración de esta casa. Y entonces se empiezan a hacer una serie de estudios de cómo llevarla a cabo. Esto crea una polémica de entrada, ya que como les digo, la estructura estaba realmente en un serio peligro de colapso, lo que viene siendo la arquería. Para esto, lo que tuvimos que hacer fue empezar a llevar nivelaciones de precisión, o sea, con un banco de nivel en la parte de afuera, llevando nivelaciones de precisión al milímetro, para saber cómo se estaba moviendo la estructura de la casa, y vimos que efectivamente el movimiento era bastante alarmante, digamos. Entonces se llegó a la conclusión de que había que llevar una intervención de reestructuración. Pero en esto, como sucede en este tipo de trabajos, empieza a haber una serie de polémicas, porque hay varias teorías dentro de los expertos en restauración. En esto interviene el INAH, interviene varias instancias del gobierno federal, y se discute mucho qué es lo que se tenía que hacer. Se llega a dos propuestas finales. Una propuesta era la de dotar a la casa de una estructura exenta, o sea, una estructura metálica, que se iba a ver, pero que iba a sostener desde ella colgada lo que era la arquería actual de la casa. Cosa que, como ustedes se imaginan, iba a distorsionar completamente la visual de la casa. Se siguió trabajando sobre esto y se tomó con la decisión de hacer la reestructuración por medio de un audaz proyecto de ingeniería que aquí le doy todo el honor y todo el mérito que tiene este trabajo al ingeniero Samuel Ruiz García, que fue el que proyectó la reestructuración de esto. Nosotros nada más la llevamos a cabo, desde luego en común acuerdo con el ingeniero Ruiz García, pero este fue un proyecto muy audaz
y que realmente de lograrse, que muchas gentes pensaban que no se iba a lograr, íbamos a dejar la casa tal y como era, nada más que reestructurada. La idea, esto estoy usando como ayuda a memoria nada más, porque si no nos iríamos a leer mucho. La idea era que la estructura de las arquerías, al momento del hundimiento, ya había tomado una inclinación peligrosa que había hecho un ángulo diedro, que se llama, entre la arquería de arriba y la arquería de abajo. O sea que estaba ya casi al punto del colapso. Entonces, lo que se ideó, el proyecto que hizo el ingeniero Ruiz, fue un proyecto de lo más audaz, que en aquel entonces pues, verdaderamente nos conmocionó. El ingeniero Ruiz propuso desmontar las columnas, o sea, desmontar todas las columnas, taladrar las columnas y hacer por dentro de las columnas un refuerzo de concreto que se ligara por medio de traves planas con los muros de alrededor, creando en esta forma marcos rígidos que hicieran que trabajara en conjunto la estructura de la casa, o sea, la gran estructura de muros de carga, trabajara en conjunto con la nueva estructura que se iba a meter dentro de las columnas. Las columnas, pues son unas columnas que deben de tener alrededor de 50 centímetros de diámetro, y entonces el trabajo realmente era muy delicado y muy difícil. En varias juntas que tuvimos con el ingeniero Ruiz, pues tuvimos que tomar la decisión, y el ingeniero Ruiz me dijo, bueno, ¿se avientan ustedes a hacer esto? Se puede hacer desde el punto de vista de la ingeniería, ustedes como restauradores o como canteros le entran a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces lo llevamos a cabo. ¿Qué fue lo que se hizo? Ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista gráfico. Lo que hicimos fue que apuntalamos toda la arquería. La arquería se apuntaló con puntales de madera, tratando de recibir dovela por dovela, y de ahí bajamos unos pies derechos hasta la parte del suelo, con objeto de que recibiéramos toda la carga de la arquería y liberar a la columna de carga. Escogimos una de las columnas como columna piloto para empezar a hacer esto, y el chiste de esto fue que retiramos la columna, ahuecamos la columna haciendo una especie de tubo de cantera, y esta la ensartamos en una columna de concreto que se había colado, que se iba colando al momento que se iba haciendo. Cuando vimos que se podía hacer la primera columna, entonces ya nos seguimos con toda la estructura. Esto también les aclaro que lo que tuvimos que hacer, no podíamos quitar todas las columnas al mismo tiempo porque se nos hubiera venido abajo toda la arquería, sino fuimos quitándola en forma de ajedrez, dejando una columna, quitamos una, dejábamos otra, quitábamos la otra, de manera que siempre hubiera una columna que cargara una parte. Lo demás la fuimos quitando y la fuimos ahuecando, y fuimos llevando a cabo todo este trabajo. Ahora, todo esto, como les digo, las columnas, una vez estructuradas, hubo que ligarlas con la parte horizontal, con todo lo que era la parte de la gran estructura de la casa, y ligarlas con una trave de borde en la parte de arriba de la azotea. Sin embargo, todo esto pues realmente fue un éxito. Muchísimas de las gentes que conoce actualmente la casa de Santiago Calimaya, cuando les he platicado de todo esto que hicimos, me dicen, no es cierto, no se ve en ningún lado. Pues no, ese era el chiste, que no se viera. Pero ahorita van ustedes a ver que sí se hizo, y van a ver cómo lo hicimos. Entonces,
vamos a empezar a ver cómo se hizo la reestructuración. La segunda parte de la plática viene siendo lo que fue ya el proyecto de restauración, el levantamiento y proyecto de restauración de toda la casa y la ejecución de la fachada exclusivamente de Pino Suárez. Como les digo, aquí pues estamos dando los créditos que tienen. La Dirección de Obras Públicas del gobierno del entonces DDF y el diseño estructural de la reestructuración que fue del ingeniero Samuel Ruiz García. Fotografías históricas, primero para ubicarnos. Esta es Avenida Pino Suárez y República del Salvador alrededor de 1920. Esta es la casa de los condes de Santiago Calimaya. Aquí tienen la portada y vean ustedes aquí cómo estaban todas las accesorias de renta que existían en aquel entonces. Este viene siendo el balcón de la casa. Adelante. Aquí tienen el remate de la portada principal y aquí hacemos énfasis en el escudo nobiliario de Santiago Calimaya, que estaba en esta parte y que es del siglo XVII, y se colocó en la casa del siglo XVIII. Adelante. Aquí está la cabeza prehispánica de serpiente, que proviene del Coatepantli, del Templo Mayor, y fue colocada en la esquina suroriente de la fachada. En la derecha tenemos el portón tallado en madera de narán, que fue importado de Filipinas. Aquí lo tienen, con sus basas enteras y lo que es toda la portada esta sensacional que tiene la casa de los condes de Calimaya. Adelante. Aquí tienen el patio interior, antes de todas las intervenciones que se han hecho, la arquería, que esta es la arquería que después empezó a desplomarse, y aquí tienen como un detalle la gárgola tallada en cantera, que tiene forma de cañón, viendo hacia la calle, y esto es cerca también del 1920. La fuente de la Sirenita, que está en el patio principal, aquí tienen el detalle de la fuente de la Sirena. Esta fuente y todo este patio sufrió una intervención en los últimos años, ya hará unos 10, 15 años, una intervención que fue una barbaridad verdaderamente, que la fuente de la Sirena la untaron toda de cera, después ya no pudo trasminarse la piedra, un desastre materialmente, aunque ya después se pudo arreglar un poco, pero no en sus principios. Adelante. Aquí tienen la base de la portada principal de Pino Suárez, que como les digo es del estilo cabriolé, no es una base clásica, y esta es la portada de la capilla doméstica dentro de la casa. Todas estas son fotografías históricas de antes de que se comprara la casa por parte del gobierno. Las arquerías del patio principal, vean las columnitas toscanas que son sumamente esbeltas, y como un detalle curioso, vean ustedes que cada salmer de los arcos tiene un escudo nobiliario, lo cual para nosotros fue una pesadilla al momento de tener que taladrar toda la columna y pasar lo que es la columna hasta la parte de arriba, ya que no podíamos tocar el salmer. Adelante. Este es el balcón sobre la portada principal con el escudo nobiliario. Adelante. El escudo nobiliario de Santiago Calimaya, aquí lo tienen, y es lo que está en este escudo de mármol. Adelante. La reestructuración que se hizo en el año de 1973. Esta estructura, como les digo, había ya tomado un ángulo muy peligroso, que estaba en esta forma y que estaba a punto ya de caerse. Entonces, como les digo, lo que hicimos fue apuntalar las arquerías, todas las arquerías se apuntalaron, se bajaron pies derechos de manera que cargaran a los arcos, cargaran todos los arcos, y fuimos quitando columna por columna y trabajando columna por columna para meterles el refuerzo que se metió en la parte de adentro.
Adelante. Esto es lo que ya les había yo platicado, entonces pasamos adelante. Se decidió intervenir la arquería con un proyecto de Samuel Ruiz García para tener una estructura de concreto que creara marcos rígidos con columnas, muros y losas. Para ello hubo que desmontar las columnas y taladrar su núcleo para alojar en él un refuerzo de concreto. El proceso de apuntalamiento de la arquería se hicieron cerchas que recibieran uniformemente la descarga de los arcos. Por medio de puntales verticales se bajaron las cargas hasta el nivel de piso, donde se recibieron con arrastres. La cimbra se contraventeó horizontalmente por medio de diagonales para evitar movimientos laterales. Adelante. Aquí lo tienen. Ahí está cómo fuimos apuntalando todas las arquerías y bajando las cargas hacia abajo. Toda la arquería quedó apuntalada y se fue bajando la carga hacia la parte de abajo a un arrastre que tenía. Ahorita van a ver en la siguiente diapositiva cómo hay algunas partes en las que ya quitamos la columna. Adelante. El refuerzo de las columnas de cantera se desmontaron tambor por tambor, se taladraron ahuecando totalmente su centro hasta lograr secciones tubulares de cantera. Se coló un dado de cimentación unido al resto de la estructura con contratraves y a se ancló un refuerzo muy cerrado de acero. Fueron ensartándose sección por sección tubular de cantera. Se coló el núcleo de las secciones con un concreto de mucho revenimiento. Previamente hago la aclaración aquí de proteger la cantera contra la acción del cemento. Usamos cemento tipo 2 y protegimos la parte interior de los tubos estos de cantera a base de una lechada de cal con un aditivo. Aquí vean ustedes, se puede apreciar muy claramente cómo aquí ya no está la columna. Aquí ya quitamos la columna, aquí ya quitamos también la columna. En esta parte también pueden ver que no está la columna. Entonces, estas columnas que quitamos, las fuimos trabajando afuera, en el patio, fuimos ahuecándolas y las fuimos colocando en la estructura que se hizo para ese efecto. Adelante. Aquí lo ven ustedes, aquí creo que se ve clarísimo el proceso. Aquí tienen ustedes el refuerzo de acero, que es un refuerzo de acero muy tupido y sunchado. Lo que viene siendo la sección tubular de cantera del tambor, aquí lo ven clarísimo. Aquí vamos llegando ya al capitel, a la parte del capitel y posteriormente atravesar todo el salmer hasta la parte de arriba. Adelante. Ahí tienen ustedes, este es el capitel con el hueco que se hizo. Aquí está la cimentación, que se hizo un dado de cimentación de concreto con el armado en el centro, que es este armado de acero muy tupido que luego se sunchó, y aquí se van ensartando lo que vienen siendo los tubulares de cantera y se iba colando cada tambor. O sea, se ponía un tambor, se colaba, se ponía otro, se colaba, se ponía otro, se colaba, se ponía el capitel, se colaba y así se siguió hasta la parte de arriba. Adelante. En las losas monolíticas de concreto se colaron losas monolíticas de concreto en los entrepisos, en digamos lo que es el piso de los corredores para crear diafragmas de refuerzo horizontal. Se reforzaron las losas con traves planas, traves de borde y traves intermedias. Se completaron los marcos rígidos con refuerzos verticales ahogados en los muros. El refuerzo de las columnas se ligó con las losas y una trave de borde en la azotea. Adelante. Aquí tienen ustedes, este es por ejemplo la losa del corredor. Aquí, ¿qué se hizo? Se desmontó lo que era esta es la viguería del piso del corredor, que estaba
hecha en forma de techo franciscano con duela. Esto se desmontó, se utilizó posteriormente la duela como una cimbra perdida y se coló una losa de concreto que se vino a armar con estas traves que se alojaron en los muros de los pasillos. Aquí ven cómo se hizo la caja en los muros que tenían un poco más de una vara y cómo se hizo también la perforación para subir un castillo hasta la parte de arriba. Una vez que se tuvo esto, se coló la losa anclada a esta trave y a la trave que pasaba por el borde del pasillo. Adelante. Aquí lo ven muy claramente y fíjense bien en esta diapositiva porque la vamos a referir después a cuando ya quedó esto terminado. Aquí tienen ustedes la trave de borde, aquí está el barandal, la columna de la cual ya pasó por dentro su refuerzo. Aquí está la otra trave de borde que es la que da hacia la parte del patio y aquí tienen ustedes la cimbra que se utiliza como cimbra perdida. Por la parte de abajo la ven ustedes como tablas con sus vigas, nada más que ya no carga, viene siendo nada más un plafón. Y aquí ven lo que es todo lo que es el armado de las losas con estas traves planas que se enganchaban en estas otras y hacían el marco rígido con estos columnas o castillos colados dentro del muro que a su vez se unían con otra losa similar en la parte de arriba. Adelante. Esto es, como les digo, cuando nos encontramos el problema de los escudos en los almers. ¿Qué fue lo que hicimos? Dejamos lo que es la figura tallada hacia el frente, sin tocarla, y hicimos la caja por la parte de atrás. Por aquí pasamos el refuerzo y posteriormente el refuerzo siguió hasta la parte de arriba. Posteriormente aplanamos aquí, repusimos esto con una placa de cantera y quedó otra vez nuevamente el salmer tal y como lo pueden ver ustedes en la actualidad, que no se nota absolutamente nada. Aquí, esta es la trave de borde que está anclada en la parte del cuerpo de la casa y este es el castillo que sube hasta la azotea. Adelante. Aquí tienen ustedes el refuerzo de las columnas. Este es el refuerzo que se le metió a la columna por el centro. Como ven ustedes es un haz de concreto, de acero, que realmente pues no trabaja con la relación acero-concreto que debe trabajar una columna, sino realmente funciona como un haz de acero confinado por el concreto que se echó, que se coló posteriormente. Esto en la trave de borde de la azotea lo ligamos, se coló junto todo, como lo ven ustedes aquí, y quedó ya el marco rígido integrado con la trave que viene acá, la losa de la azotea y lo que baja la columna. Aquí ven ustedes el sistema, este es lo que está en el muro, esta es la parte que da hacia el patio, aquí ven el barandal, las traves planas y posteriormente se cuela esto y queda la losa completamente monolítica, sirviendo como un diafragma de rigidez. Adelante. Vean ustedes cómo quedó, con las arquerías ya terminadas. Esta es la diapositiva que les dije que se fijaran. Aquí abajo están todo el sistema de losas, de traves, las columnas están armadas y esto es como quedó la reestructuración después de esta intervención. Como les digo, después desgraciadamente hubo una intervención muy mal hecha que hicieron, no digo cuándo ni quién, pero por ejemplo este piso que colocamos nosotros aquí, que lo mandamos a hacer hasta Cholula especialmente con las partes que encontramos, y todas estas puertas de madera que se repusieron de acuerdo a las originales, en esa intervención las quitaron, metieron aquí un piso de piedrín que es el que tiene actualmente el museo. Estas puertas pusieron unas puertas de tablero de triplay y las vigas las pintaron de color rosa mexicano. Entonces eso fue lo que se hizo en esa intervención, que
A mí por poco me da un infarto cuando la vi. Adelante. Esta es la portada de la capilla doméstica y la base de la jamba de la capilla doméstica. Ahora, todavía, para no brincar, digamos, abruptamente de 2000 a 2003, no, tenemos ahorita alrededor de 10 minutos antes del receso. Como el sistema de reestructuración es un poco complicado, yo quisiera aprovechar ahorita unos 5 minutos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta que yo les pueda aclarar al respecto. Doctor Cejudo. ¿Cómo doblaban el fierro para poder meter la columna hasta arriba en el capitel? Bueno, mira, se iba poniendo, como ves, es un haz de fierro sunchado. Entonces se iba haciendo en partes cortas, o sea, en las cuales nada más íbamos haciendo el traslape de 40 diámetros y volviendo a amarrar las columnas, o sea, no era una varilla completa. Entonces, al llegar a la parte del capitel, precisamente eso fue lo que se hizo. Ahí habíamos cortado el armado, se metieron las varillas más cortas, se hizo el traslape y luego se coló. O sea, se fue haciendo por secciones, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Maestro Favara. Doctor, los dados que se colaron para la cimentación de las columnas, ¿los dados entre sí también se ligaron? Sí, los dados están ligados ortogonalmente, o sea, están ligados tanto al muro como a los otros dados. Aquí nos encontramos cuando hicimos ya la excavación para poder hacer esto, que la forma de cimentación que tenían este tipo de arquerías eran una especie de zapatas aisladas de piedra, pero eran zapatas piramidales de piedra que no estaban ligadas entre sí, obviamente. Entonces lo que se hizo en este caso, la pregunta que me está haciendo, es que las ligamos ortogonalmente al muro y también entre sí por contratraves que están abajo del piso, o sea que no se ven, sino que posteriormente ya se rellenó, se puso el piso de recinto y se dejaron las contratraves ahí armadas. En la parte de arriba se fue siguiendo el mismo sistema, ¿no? O sea, subíamos un castillo por la parte del muro, lo anclábamos a través de la losa del corredor con el armado de la columna y seguíamos así hasta la azotea. De esa manera hicimos una serie de marcos rígidos que nos dieron una estructura hiperestática que ha funcionado pues desde ya lleva quién sabe cuántos años, desde 2072, ¿no? Desde 1972, 73, ¿no? Ha funcionado a la perfección. Después del sismo de 85, yo tuve la misión con el maestro José Luis y Bernardo Calderón de ver cómo había quedado todos estos edificios históricos, y la casa estaba perfecta, nada más tenía unas cuantas grietitas en los muros grandes. No sé si allá sigue otra pregunta. En cuanto al, por ejemplo, al uso del acero para la reestructuración, ¿cómo se hacen las mezclas para no afectar los materiales que eran los originales dentro de la casa? Bueno, la cantera está huecada, o sea, la cantera es un tubo de cantera que lo protegíamos por dentro con una lechada de cal y aditivo, de manera que no tocara directamente el concreto. ¿Y al llegar a la losa, qué pasaba? Al llegar a la losa, bueno, la losa viene horizontal arriba de lo que se dejó como cimbra perdida de madera, y sobre la losa ya se estableció el piso de barro que vieron ustedes. Lo que es el concreto de la columna se unió con las traves de borde y con las traves que estaban ahogadas en el muro. Sí. ¿Por qué no podía tocar el concreto a la cantera? Bueno, desde las pláticas pasadas les había yo hecho una observación que el cemento hay que evitar siempre que tenga contacto con la cantera, porque con la humedad
aunque sea humedad simplemente higroscópica, como es en este caso, el cemento produce una serie de sales que corroen la cantera. Entonces hay que evitar el contacto directo del cemento con la cantera. ¿Sí? Al hacer los cajones para las traves de borde, ¿no tuvieron problemas con los asentamientos de los muros? Y la otra pregunta sería, ¿colaron terciados también las losas para hacer? Fuimos colando, como les digo, como ajedrez, con objeto de tener, de mantener la rigidez de pedazos de muro, porque era muy arriesgado dejar todo suelto. Ahora, con los asentamientos diferenciales que tuvieron en la parte de las traves de borde, obviamente los absorbimos con la trave de concreto, y posteriormente eso quedó metido dentro de la caja de cantera, ¿no? Entiendo que hicieron el terciado en horizontal, digamos, en planta, ¿no? Una losa así. ¿Y en vertical igual? Igual, era una columna, estructurábamos una columna, dejábamos una sin estructurar, estructurábamos la otra y luego ya nos regresamos otra vez. Por eso hicimos una columna piloto primero, para ver cómo funcionaba, ¿no? Las columnas estaban ahogadas en el muro, ¿en qué estaban apoyadas o cómo estaban configuradas? Perdón, no entendí, ahora sí. Las traves que estaban ahogadas en los muros para rigidizar. Bueno, hicimos una caja en el muro y ahí fue donde alojamos la trave. O sea, haces una caja, los muros de estas casas tienen aproximadamente una vara de ancho. Entonces, las traves aquí tenían alrededor de 30 centímetros de base, entonces se hace una caja, adentro se mete el armado y luego se cuela y la parte que queda fuera del colado le metes un aplanado y ya no se ve. O sea, están completamente recargadas. Sí, están empotradas, o sea, forman parte del muro. Aquí lo interesante es que en estos muros de cal y canto, o sea, porque son muros la construcción de estos muros se llaman de cal y canto, todo es irregular. Entonces, al momento que vacía uno sobre eso el concreto, pues tiene un agarre a todo dar, porque se agarra exactamente como si fuera la misma parte del muro, ¿no? Precisamente por los dentellones que quedan de las piedras, ¿no? No sé si haya alguna pregunta. Otra. Doctor. Económicamente yo creo que salió más barato que la estructura exenta, ¿no? Bueno, mira, ahí sí no sé, porque realmente no sé la estructura exenta cómo hubiera salido, pero si analizamos este tipo de estructura que se hizo, yo creo que sí salió más barato que si se hubiera hecho una especie de gigantesca muleta de acero para colgar la arquería. Y además, si analizamos dentro de teoría de la restauración, pues nada más nos vamos a los principios de Villagrán, y pues en este tipo de cosas el que debe mandar es el valor estético. El valor seguridad primero y el valor estético. Y con esto, como digo, Samuel Ruiz se aventó una estructura sensacional, porque la estructura no se ha movido en más de 20 y tantos, 30 y tantos años, ¿no? No sé si hay alguna otra observación. ¿El concreto sí pasaba bien en los hinchos de la varija? No te alcanzo a oír. ¿El concreto sí pasaba bien en los hinchos de las columnas? Sí, tuvimos que usar un vibrador eléctrico que como estaba muy cerrado el armado, en primer lugar tuvimos que utilizar un concreto con mucho revenimiento. O sea, el concreto tenía una enorme cantidad de revenimiento, era casi una lechada. Y luego además se utilizó un vibrador eléctrico que tenía como 3/4 de pulgada y se iba vibrando cada vez que se iba colando una sección de columna. ¿Con qué perforaron las columnas para sellar el cuerpo? ¿Con qué se perforaron? Bueno, es un sistema que utilizan los canteros, que en la actualidad ya no lo hubiéramos hecho así, aclaro. Esto tomaron la sección, imagínate la sección circular de la columna, y entonces se hizo una perforación en estrella, con un taladro de alta velocidad, una perforación en estrella. Y entonces esa perforación en estrella se iba desbastando a cincel
hasta donde llegaron los cinceles de extensión. Ya posteriormente, como los tambores eran bastante altos, se hizo con la técnica que utilizan los mineros con una barreta. Fue haciéndose con una barreta hasta que pudimos perforar toda la columna. Les digo que ahorita en la actualidad ya no lo haríamos así. En la actualidad, ¿cómo lo haríamos? En la actualidad ya hay un tipo de torno de cantera que funciona como una especie de sacabocado con el que se sacan los corazones de concreto, nada más que en grandote, y con eso se puede perforar, pero padrísimo, cualquier cosa de cantera, ¿no? Porque saca todo, absolutamente el corazón. Pues si quieren, damos el receso y luego continuamos. Mira, es como me decían en alguna ocasión que tuvimos una alegata muy fuerte pero decía que si ya sabía que eso, yo les dije al final, yo no estoy conmigo, por mí, Contreras podía haber puesto ahí en los retratos, nada más simple y sencillamente. Bueno, proseguimos entonces, seguimos adelante con la segunda parte de la plática. Esta segunda parte de la plática se refiere a que en esta obra que es importantísima, que es esta Casa de los Condes de Santiago Calimaya, ya siendo Museo de la Ciudad de México, no existía planos de la casa, no existía una investigación a fondo sobre la casa, no existía absolutamente nada y se tuvo que hacer un proyecto completo. Por cierto, aquí hago un comercial, digamos, hay un libro muy bueno del doctor Ortiz Macedo que se llama Palacios Nobiliarios de la Ciudad de México, donde está toda la historia de esta casa. O sea, vale la pena comprarlo, es una edición de la UNAM, que tiene muy bien explicado todo esto, porque les digo, sí había una investigación histórica, o sea, lo que no había eran planos detallados y ese tipo de cosas. Adelante. Adelante. En el año de 2002 se inició el proyecto integral de restauración que hoy alberga el Museo de la Ciudad de México. Adelante. Algunos de los planos hechos para el proyecto, vamos a ver rápidamente algunos de los planos. Estos son el levantamiento de la fachada poniente, o sea, la fachada principal, que se hizo con el sistema también que hemos visto de todos los planos que usamos, o sea, esto viene siendo el plano mudo de la fachada, y sobre este plano mudo, con un sistema de coordenadas, se van numerando todos los sillares y todas las partes que tienen que cambiarse. Aquí encontramos en el levantamiento de daños varias cosas importantes. Esto tiene unos roleos en estas partes de arriba que en la intervención que se hizo en 1960 para colar precisamente una trave de borde que metieron en todo esto, quitaron los roleos de cantera y los restituyeron con tabique. Una de las cosas que hicimos fue restituir esos roleos. Otras de las cosas que estaban sumamente destruidas fueron estas basas. Estas basas que vieron ustedes en las fotografías históricas estaban prácticamente deshechas y toda esta parte que es el rodapié de la casa estaba también en un estado de degradación tremendo. La única que subsistía heroicamente era la cabeza de serpiente, que esa como es de un basalto durísimo, pues nadie le hacía nada, pero todo lo demás realmente sufrió mucho. ¿Cuál fue el problema también aquí? Fue un problema de índole urbano.
que yo no me pongo ni a favor ni en contra, simple y sencillamente, esto estuvo ocupado por los ambulantes durante muchos años. Entonces los señores llegaban y clavaban una alcayata para poner un cable, otros llegaban y rayaban, otros llegaban y ponían, total, despedazaron toda esa parte. Digo que yo no me pongo ni en favor ni en contra, porque una vez me regañaron mucho, me dijeron que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, que no sé qué. Sí estoy de acuerdo, pero no creo que se valga destruir un monumento en esa forma, ¿no? Estaba lleno de pintas, en fin. Entonces hicimos ese levantamiento de daños para poder llevar a cabo los trabajos de restauración que se hicieron, primero en esta fachada y luego en la fachada que da hacia lo que es República El Salvador. Adelante. Este es el levantamiento arquitectónico de la planta baja, o sea, cómo está en la actualidad el Museo de la Ciudad de México. Aquí lo que es interesante que pueden ver ustedes, porque ahorita vamos a ver una reconstrucción histórica de la Casa de los Condes, es que esto, como les digo, eran muros en esta forma. Estos muros venían hasta acá. Todos estos eran las famosas accesorias de taza y plato. Todo esto estaba cerrado. Aquí era el patio principal de la casa, esta era la entrada, el zaguán de entrada. Esto también eran accesorios de taza y plato que daban hacia esta calle. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que comentábamos hace un rato? Que al momento que nosotros quitamos estos muros, le quitamos un elemento de rigidez en este sentido, a esta estructura, igual acá. Entonces, bueno, pues esto, en un momento hubo necesidad también de reestructurar un poco eso, no se llevó a cabo todo, faltó presupuesto, etcétera, etcétera, pero lo que se tendrá que hacer en algún momento aquí es volver a meter un elemento resistente en este sentido, porque si no tenemos problema con cómo funcionan estas crujías, ¿no? En fin, esto es como está ahorita el Museo de la Ciudad, son salas de exhibición. Aquí están las caballerizas donde están los carruajes. En esta parte está la ventana arqueológica donde se ve la columna del siglo XVI. Adelante. Este es el levantamiento arquitectónico de la planta alta, donde, como les digo, si ustedes observan, también vaciaron totalmente estas crujías. O sea, estas crujías quedaron totalmente vacías y eso, como les digo, lastima la rigidez de estos elementos, a menos de que estructuralmente se prevea eso en alguna otra forma, ¿no? Pero así es como está en la actualidad. Adelante. Este es el corte transversal de la casa. Aquí ven las arquerías que se intervinieron, la parte de la escalera que sube al segundo nivel y cómo está la casa en general en corte. Adelante. El corte longitudinal, aquí ven, esta es la escalera de subida al segundo piso. Lo que es muy interesante aquí son estos arcos. Estos arcos son una solución parecida a los arcos en pendentif que les dicen los franceses, o los arcos, o los falsos arcos, como los que están en el edificio de la Escuela de Medicina, de la antigua Casa de la Inquisición. O sea que son arcos que no tienen columna aquí, ¿no? La subida de esta escalera es también pues muy interesante, porque son muy bonitos estos arcos. Aquí durante un tiempo pusieron un tragaluz que afortunadamente después lo cerraron, a nosotros ya no nos tocó verlo. Adelante. Este es un levantamiento de la Fuente de la Sirenita, que, como les digo, sufrió daños muy absurdos, porque cuando se hizo esa intervención que les platico, hicieron una serie de cosas que jamás deben hacerse en una escultura de piedra, como es meterle ceras o solventes líquidos que se penetran en la piedra y que luego no hay forma de sacarlos. Entonces aquí utilizaron microceras y cera carnauba para consolidar lo que viene siendo la escultura de la sirena.
Desgraciadamente a esa intervención el INAH no tuvo acceso, no pudo intervenir nadie, sino que fue a puerta cerrada por la decisión del entonces secretario de lo que era Sedubio, una cosa así del gobierno del DF. Adelante. La portada de la capilla doméstica también son estos se los traigo porque son los levantamientos que se hicieron punto por punto y todos los planos que se llevaron a cabo con objeto de poder llevar a cabo un plan maestro para la restauración de lo que es toda la tabla y relleno de tierra. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Que ha habido inundaciones, se ha metido el agua, el relleno de piedra se ha empapado, se han fracturado vigas, o sea, ha habido problemas muy graves que nada más les dan así como una manita de gato y ahí siguen los problemas, ¿no? Esta casa en algún momento se tendrá que intervenir a fondo para dejarla estructuralmente segura y también desde el punto de vista de toda la ornamentación de cantera, estarle dando un mantenimiento, aplicándole hidrofugantes, etcétera, para que no tenga problemas de destrucción ni de deterioro en sí de la cantera. Adelante. Aquí es un levantamiento de daños que se hizo de las basas. Como les digo, estas basas estaban totalmente destruidas, ahorita las van a ver, entonces se tuvo que volver a tallar prácticamente todo lo que es la base de la columna, y en muchas partes en que ya no se pudo tallar se hizo a base de moldeos, o sea, un maestro que es muy hábil, el maestro Buendía, que tiene muy buena mano para la cuestión de los moldeos, hizo todo esto y quedaron muy bien las bases. Después volvieron otra vez los ambulantes, ya entonces ya después ya no sé qué pasó, pero esto quedó arreglado totalmente. Adelante. Aquí ven ustedes ya, como les digo, los planos con sus detalles de nomenclatura para ver qué es lo que se va a cambiar, qué es lo que no se va a cambiar, en fin, el desarrollo en sí de todo el plano con sus claves y sus claves referidas al catálogo de restauración. Adelante. El levantamiento de daños en las fachadas poniente, que también se viene utilizando el mismo sistema. Todo esto se intervino, se hicieron cambios de piezas de cantera, se hizo una consolidación, se aplicaron hidrofugantes. Un problema que nos encontramos aquí bastante interesante fue que estaba lleno de sales, entonces esto se aplicó un procedimiento de compresas para retirar las sales, se lograron retirar en un gran porcentaje, entonces fueron de los trabajos importantes que se hicieron en estas fachadas. Esta fue la fachada, como les digo, de Pino Suárez, la que estamos viendo en la actualidad. Adelante. Aquí ya estamos marcando las liberaciones y las consolidaciones de la fachada sur, también con el mismo procedimiento. Estamos aplicando la nomenclatura en todos los sillares para saber primero qué es lo que vamos a quitar, o sea, acuérdense el proceso. Primero la liberación, o sea, qué es lo que vamos a quitar. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos una serie de intervenciones posteriores en las que habían metido rezanes de cemento, habían metido una serie de moldeos y de cosas totalmente mal hechos que hubo que retirar. Estas fueron las liberaciones. Posteriormente, las consolidaciones, o sea, había mucha piedra que ya estaba en estado de pulverulencia y como les digo que la había tenido un ataque de sales que la habían hecho más pulverulente aún y exfoliada en varias partes, entonces hubo que retirar las sales y posteriormente consolidar de la manera química como hemos platicado. O sea, se hizo una consolidación a base de un consolidante químico de ácido silícico, que viene siendo en este caso el consolidante OH de Baker, de Baker Chemical.
Hay varios productos de este tipo, ya está produciendo Poldi, está produciendo, inclusive Fester también ya tiene algo parecido. Entonces, bueno, son varias marcas comerciales que existen, pero en aquel entonces lo más que existía a la mano era lo de Baker, y entonces nos fuimos con la consolidación de Baker. Posteriormente de la consolidación vino las reintegraciones e integraciones, o sea, reintegramos las partes de cantera que se habían perdido, las partes de cantera que ya no existían, las partes de cantera que estaban destruidas, entonces se tallaron y se volvieron a reintegrar en su lugar que debían de ponerse, donde debían de estar. Posteriormente a las reintegraciones, entonces se hicieron las integraciones, o sea, de elementos que se requerían de integrar a la fachada por las necesidades que tenía ya el propio museo y por una serie de cambios que se habían hecho, porque si ustedes se acuerdan, en las fotos de época que vimos, en la fachada, las puertas, las que hoy son ventanas, eran puertas de accesorias, y entonces todo esto cambió un poco el comportamiento de los trabajos de cantera de los muros, ¿no? Adelante. Estas, como les digo, son las liberaciones y consolidaciones de la portada principal. Aquí vean ustedes la basa, cómo atacamos la consolidación de la basa. Estas son las gárgolas en forma de cañón, que son pues muy interesantes. También hubo que cambiar algunas, estas estaban ya muy destruidas y hubo que cambiar algunas de las basas, de las gárgolas y también de las basas. Como les digo, recuerden ustedes que estas eran las accesorias de taza y plato. En esta parte de aquí había puertas de comercios, y esto también era puerta de comercio que se cerró para hacer las ventanas. Esto lo hicieron en 1960, cuando rescataron por primera vez este edificio. Adelante. Esta es la fachada poniente, en liberaciones y consolidaciones en la fachada poniente, es el mismo sistema. No quiero cansarlos con lo del sistema, pero pues sí les hago hincapié que vean cómo se debe de ir considerando todos los cambios, las consolidaciones, las liberaciones, la integración. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Reintegraciones, lo estábamos viendo, reintegraciones de la portada principal, adelante, de la integraciones y reintegraciones de la fachada poniente, adelante, reintegraciones e integraciones de la fachada sur, o sea, esta es la que da a República del Salvador, que también estaba ya sumamente destruida. Adelante. Ahora, esto es algo que les quería yo mostrar y platicarles también, porque es muy interesante conocerlos. Esta es la reconstrucción histórica que hicimos del palacio. O sea, en esto nos basamos en las fuentes que existieron primero para estas reconstrucciones, fueron el trabajo que hizo sobre esto Silvestre Baxter. Don Federico Mariscal tiene un capítulo en su libro La Patria y la Arquitectura Nacional, en el cual describe esta casa. Silvestre Baxter también la describe, y luego algunos de los apuntes que hizo Joaquín Clausel sobre la casa. Aquí tienen ustedes cómo era esto, lo que les estaba yo platicando. Aquí entra el zaguán de la casa, y estas eran las accesorias de taza y plato. Aquí tienen ustedes la accesoria con sus muros y cómo daba a la calle. La accesoria eran talleres donde vendían cosas, donde trabajaban artesanos, etcétera, con intercomunicaciones entre estas accesorias y el zaguán de la casa. Aquí tienen esta accesoria, por ejemplo, que era independiente, que daba hacia la esquina. Aquí se ve muy claramente
el funcionamiento de la accesoria de taza y plato, o sea, tienen lo que es la parte de abajo, que era la tienda, y luego después se subía por esta pequeña escalera al tapanco que estaba en la parte de arriba, que era donde estaba la vivienda del artesano, la vivienda del comerciante. Estos muros entre pisos tienen una altura muy grande y entonces se puede perfectamente hacer esa división en tapancos. Aquí lo ven también cómo están todas las accesorios de taza y plato. Este era el piso, el patio de los condes, digamos, del patio de honor de la entrada de los condes. Aquí guardaban sus carruajes y por aquí se pasaba a la parte del patio de servicio. Todo esto eran las habitaciones de los caballerangos, donde se guardaban todas las cosas de labranza que venían de las haciendas de los condes, donde se guardaban una serie de forrajes y una serie de cosas. Aquí estuvo colocada, algunos de ustedes, la mayoría no creo que les haya tocado verla todavía, pero algunos otros sí, estuvo una gran maqueta de la Ciudad de México, que se veía desde la parte de arriba. Esa maqueta, en la intervención que les platiqué, la desbarataron, la sacaron de ahí y sepa Dios dónde quedó. Creo que está todavía algunas partes en lo que es San Agustín, el edificio de San Agustín de la UNAM, ahí hay algunas partes de esta maqueta. Adelante. Esta es la reconstrucción de la planta alta. La planta alta pues también es muy interesante, porque en esta parte era la habitación de los condes, esta parte de acá, y aquí era el servicio, la parte de servicio de los condes, o sea, donde estaban las doncellas, las cocineras, las mucamas, etcétera, y esta parte era donde vivían la familia de los condes. Esto es el salón del estrado y el salón del homenaje, que todas este tipo de palacios lo tienen. En un momento dado había una tendencia muy romántica de la nobleza mexicana de que en alguna ocasión viniera el rey de España y entonces tenían que tener dónde recibirlo. Entonces por eso se llama el Salón del Estrado y el Salón del Homenaje. Aquí también pueden ver ustedes, ya metiéndonos a la actualidad, cómo se eliminaron estos muros y se dejó todo esto vacío. Entonces lo que les digo que es lo que altera la rigidez de la estructura del edificio. Adelante. Acciones ya de restauración. Bueno, aquí tiene las basas, lo que les comentaba yo. O sea, estas basas, como ven, estaban ya totalmente destruidas. Hay partes en las cuales había nada más que cambiar sillares de cantera, como era estas, sillares de recinto, y partes en la parte superior donde estaban todos los esas formas como de garra que tiene la arquitectura cabriolé, que pues se habían perdido completamente. Entonces esto se tuvo que hacer una reconstrucción a base de fotografías históricas y a base de dibujos, porque ya no teníamos elementos físicos de cómo hacerlos. Y así se hicieron efectivamente, o sea, se reconstruyeron estas basas con todo ese tipo de trabajo de moldeo y de reintegración de piedra. Aquí pudimos también, esto es cuestión de tomarlo también en cuenta, pudimos haberlo reintegrado en piedra, pero realmente preferimos hacerlo en moldeo, porque el moldeo es mucho más fácil en un momento dado de quitarlo. Entonces, si hubiéramos encontrado en algún lugar un testimonio más fidedigno de que en vez de que haya sido un roleo hubiera sido otro tipo, se puede reponer mucho más fácilmente. Esto se hizo, como les digo, moldeando. Esto tiene daños grotescos, como es esto, que le rebanaron un pedazo a la columna para poner un número, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo esto se tuvo que arreglar, obviamente. Adelante. Aquí estamos lavando la fachada, todo lo que es la fachada de Tezontle, las cuadretas de Tezontle. Aquí también vale la pena mencionar algo que platicábamos desde las pasadas pláticas, que aquí se ve muy claramente que el Tezontle estuvo hecho para que se viera.
O sea, si ustedes observan, las cuadretas de tezontle están perfectamente recortadas y están perfectamente colocadas desde el punto de vista que es para que queden aparentes. O sea, hay la teoría, que es muy válida en muchos aspectos, de que todas estas fachadas estuvieron aplanadas. Estoy totalmente de acuerdo que durante el barroco se utiliza muchísimo el aplanar las fachadas, o sea, el poner un aplanado de sacrificio, un aplanado de protección, pero hay casos en los cuales se nota claramente la intención de dejar el acabado aparente. Cuando ustedes ven una cuadreta de tezontle perfectamente recortada y con una junta perfectamente definida, se da una cuenta que el arquitecto y el cantero la hizo específicamente para que se viera, no para que después se aplanara. Hay otros casos en los que no, en los que el acabado del muro viene siendo, como le decían los romanos, un opus incertum, y entonces eso estaba hecho para aplanarse. Como les digo, lo que les platicaba yo de los muros de la Ciudadela, de la actual Biblioteca Vasconcelos, que ahí el INAH no dejó aplanar las fachadas y ahí sí debieron de ser aplanadas. Entonces, bueno, pero son cosas que en un momento dado no puede uno evitar. Bueno, volvemos aquí, estamos lavando el tezontle. El tezontle, para lavarlo, estamos utilizando agua nebulizada a baja presión, cepillo de raíz y un detergente neutro, que en este caso utilizamos el Canasol NF1000. Vamos a explicar tantito esto. Primero, el lavado de fachada con lanza de agua. Hay que hacerlo utilizando, como en este caso, el agua nebulizada, o sea, no el agua a presión. Las máquinas hidrolimpiadoras, sobre todo las Karcher de última generación, tienen manómetro con los cuales pueden ustedes graduar la presión del agua con la que aplican el chorro de agua. Entonces, ustedes pueden llegar a presiones enormes, pueden llegar a presiones hasta de 1000 libras por pulgada cuadrada. Sin embargo, en restauración tomamos la norma de no exceder lo que viene siendo la presión de la gravedad, que estamos hablando entre 4 y 5 kilos por centímetro cuadrado, que en su equivalente en libras estamos hablando de 57 libras por pulgada cuadrada. Esto tiene sus permisos, digamos. Hay partes en las que cuando estamos lavando una fachada que no tiene ornamentación, una fachada lisa como esta, podemos subir la presión hasta 100 libras, pero no pasarnos ya de ahí. Por eso es por lo que está indicado que esté hecho esto con agua nebulizada. Posteriormente, estamos utilizando también un cepillo de raíz. ¿Por qué estamos utilizando un cepillo de raíz? Porque si utilizamos un cepillo de alambre o un cepillo de nylon, lo que vamos a hacer es que vamos a rasguñar la piedra, o sea, vamos a darle un tratamiento abrasivo a la piedra, o sea, vamos a lastimar la piedra. Entonces, utilizamos el cepillo de raíz, que es un cepillo de raíz de coco o de raíz de lechuguilla, que es una raíz suave, que además es muy fácil conseguirlo. Esto en cualquier jarciería compran ustedes los cepillos de raíz y no pasa absolutamente nada. Y por último, estamos utilizando el detergente neutro. En este caso estamos utilizando el Canasol NF1000, que es un detergente que primero lo trajo a México la Imperial Chemical Industries y posteriormente, cuando esta compañía salió de México, le vendieron la patente a una empresa que se llama Canamex. Entonces Canamex está haciendo el Canasol NF1000, tiene muchas ventajas. El Canasol NF1000 es un etoxilado, ahí les digo unos terminax un poco raros, es un etoxilado de nonilfenol que se utiliza
precisamente porque hace mucha espuma y no tiene sosa cáustica. Entonces se utiliza para los lavados de piedra sin que ataque la piedra. El Canasol lo utilizamos más o menos alrededor del 3%, el 3 al 4% proporción volumétrica. Ahora, no es el Canasol lo único que se puede usar. Podemos usar, anteriormente se usaba el jabón neutro también, o sea, el jabón ese de lavar, que es jabón neutro, el que se utilizaba en el lavadero, no detergente, jabón neutro, que no tiene sosa. Es jabones cafés grandotes, Castillo o Tepeyac, que son las marcas que me acuerdo. Pueden usar también en un momento dado un elemento natural, una planta que se llama shishi, que es una especie como de un raspado que se hace a un nopal, a un maguey, digamos, perdón, no a un nopal, a un maguey. Esta planta viene siendo un jabón natural, o sea, es una saponina natural. Entonces, con esto pueden ustedes hacer una muy buena espuma también, y también se puede lavar con el shishi. ¿Cuál es el problema que tiene el shishi? Es corrosivo, quema la mano, las manos, puede quemar la vista, y es muy complicado de preparar. Entonces, pues más vale, creo yo, comprar un bidón de Canasol y olvidarse, ponerle la graduación de 3%, proporción volumétrica, y olvidarse de tanta cosa, ¿no? Adelante. Ahora, aquí tienen una pieza de piedra por reintegrar en una gárgola. Ustedes vieron hace un rato las gárgolas de la parte de arriba que tenían forma de cañón. Esta era una de las gárgolas que se había perdido ya totalmente la parte de la rueda de uno de los cañones. Entonces aquí se vuelve a tallar todo lo que es la parte de la rueda del cañón. La gárgola en forma de cañón va en la parte de arriba, y aquí está la piedra ya tallada, lista para colocarse. Vean ustedes un detalle interesante. Esta es cantera de los remedios, cantera gris de los remedios. Vean cómo sale la cantera cuando sale del banco. O sea, sale blanca prácticamente. Y en relativamente poco tiempo se va oxidando en gris. Entonces, todo lo que está hecho de cantera de los remedios, al momento de sacarla del banco, o sea, al momento de ponerla, es blanca. Y posteriormente se va oxidando en un color gris oscuro, que es el que conocemos todos. Gris café, un color indeterminado, porque también depende del banco del que se ha sacado. Entonces aquí tienen pues, un buen tallado de una pieza de cantera bastante grande, que se colocó nuevamente donde iba. Adelante. Aquí van la reintegración de piezas nuevas, donde vieron que había que reintegrar piezas. Aquí están las piezas sacadas con plantilla y colocadas nuevamente en la parte donde iban. Estas se colocan con sus pernos de latón, con su pegamento epóxico, y utilizando también mezcla cal arena con un aditivo. Adelante. Aquí están reintegrando los roleos que les comentaba yo que se habían hecho en tabique. Aquí se quitaron estos roleos en tabique y se volvieron a poner de cantera. Aquí ven ustedes la calle de Pino Suárez y República del Salvador, y aquí están estos jóvenes quitando este roleo que estaba hecho en tabique, como lo vamos a ver ahorita en otra transparencia. Adelante. Bueno, aquí tienen un plantillado de piedras para cornisas, que también es interesante que en un momento dado lo conozcan. Aquí tienen la plantilla de lámina. La plantilla de lámina, como ven ustedes, sigue exactamente la forma que se le da después a la cornisa. O sea, con esta plantilla, en el bloque de cantera, el cantero va haciendo todo este tallado. Y entonces, una vez que está ya terminada esta dovela o este sillar, ya se pone en su lugar. Aquí los ven ya terminados de tallar. Aquí están en pleno trabajo de tallado en la azotea, colocando las piedras. Y aquí está la plantilla de la cual sacaron esto. Adelante. Las piezas de piedra reintegradas en jambas de ventanas,
A la derecha, piezas de piedra por reintegrar en cornisas. Aquí vean cómo se ve la cantera de los Remedios una vez colocada en una ventana donde hay piedra ya oxidada, piedra antigua. Vean cómo se ve. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí no podemos dejar la cantera en esa forma. Lo que hay que hacer ahí es patinar la cantera. Entonces ahí patinamos la cantera con una veladura, digamos, que viene siendo agua, tierra de sombra, que es lo que se utiliza para dar el color, y un poquito de primal, que es metacrilato, para darle adherencia. Pero ese primal no nos podemos pasar del 3%, cuando mucho llegar al 5% proporción volumétrica, porque si no taparíamos el poro de la piedra. Entonces con esto vamos pintando, digamos, las piedras que vamos a tapar para que se vea pues pareja la ventana, ¿no? Si no, imagínense cómo se vería esto. Adelante. Aquí vemos cómo se hizo una caja para reintegrar un sillar de piedra. O sea, aquí era un sillar de piedra que ya estaba totalmente destruido, se hizo esta caja, se talla un sillar exactamente de esta misma forma y se coloca aquí de nueva cuenta, aplicando para su colocación, ponemos espigas de latón con una perforación al muro, otra perforación al sillar, embutidas con resina epóxica, y posteriormente colamos por un pequeño orificio que dejan los canteros, que le llaman chimeneas, colamos por ahí la lechada con la que vamos a dejar amarrada la pieza. Entonces sobre esto ya queda restituida la pieza. Adelante. Aquí están dos trabajos diferentes, de dos acciones distintas. Primero aquí tienen la limpieza de las sales de piedra. Aquí se ve en la cantera de la portada, de la entrada, todo lo que estaba lleno de sales. Estas sales se hicieron análisis, eran cloruros, cloratos, son una gama enorme de sales, pero vimos que todas ellas eran solubles. Entonces, al momento que ustedes se encuentran sales solubles, se pueden atacar por medio de compresas, como fue el caso que hicimos aquí. O sea, se hicieron compresas de papel que se pegan a donde está la sal y se cubren con polietileno, se deja que seque la compresa y la compresa extrae la sal. Este es el sistema que se llama de extracción por medio de compresas. En este caso, ven ustedes que están limpiando el balcón de hierro forjado, que es una limpieza especial. Estos balcones de fierro forjado, el sistema que utilizamos aquí es que primero se limpia perfectamente el elemento de hierro. En el caso que tenga pintura de esmalte o alguna cosa, se quita la pintura de esmalte, se quita con cuñas, se quita con solventes, hasta dejar lo que es el hierro, digamos, limpio. Una vez que está limpio el hierro, entonces procedemos a lo que se llama pasivarlo. O sea, la pasivación del metal, como les he comentado, no es una acción que evite que se corroa, sino que lo que hace la pasivación del metal es retardar la corrosión. Esta pasivación del metal, utilizamos para ello hexametafosfato de sodio y utilizamos ácido tánico. El ácido tánico se emplea más o menos en una proporción del 7% en proporción volumétrica con el agua. Hay que saber aplicar el ácido tánico, porque si no, el problema que tenemos es que si dejamos que el ácido tánico reaccione antes de secarlo, el hierro de los barandales o de lo que estamos se nos hace como color tornasol. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una vez que ya tengamos limpio lo que viene siendo la parte del metal y que la tengamos pasivada, entonces la procedemos a protegerla. Como hemos platicado también aquí anteriormente,
la herrería se protegía con procedimientos artesanales que eran calentar al rojo la herrería y posteriormente untarle una grasa. En este caso podía ser grasa animal, unto de cualquier animal, unto de cerdo, unto de carnero, se frotaba con una paño, y entonces al momento de estar el metal al rojo vivo, absorbe dentro de su microestructura la grasa y queda ya, digamos, pasivado o protegido. Esto se hacía también con aceite. Al momento de tener la pieza al rojo vivo se sumergía en aceite y se sacaba, y luego ya después nada más se limpiaba. Ya en la actualidad pues no podemos hacer todo ese tipo de cosas, entonces lo que hacemos, ya que tenemos limpio y pasivado el metal, es que le ponemos una aplicación de una laca transparente, mate, a base de poliuretano. En la actualidad hay productos que ya traen dentro de la laca de poliuretano, traen incorporado un antioxidante como es el benzotriazol, que ya está actuando como antioxidante durante todo el tiempo que está protegida la laca. Adelante. Aquí están los roleos que estaban hechos de tabique, cómo se liberaron, y aquí ven cómo se están volviendo a colocar de cantera de los remedios como eran originalmente. Adelante. Ahí los tienen, y aquí están entre ellos los basamentos donde se dice que estaban las esculturas de los soldados. Eso lo dice José María Marroquín, nunca se pudo comprobar eso. Aquí tienen el balcón principal, a la izquierda, el barandal de fierro forjado, el centro, y a la derecha detalles de forja y fundido. Vean, por ejemplo, este perillón fundido. También todo esto se le dio estos detalles que les digo, esta terminación de protección que les estoy comentando. Adelante. Aquí está limpiándose el perillón de bronce, con el mismo sistema exactamente, y aquí está Manuelito Buendía tallando la parte de las basas que se volvieron a modelar y que quedaron perfectamente de acuerdo a todas las fotos históricas que tuvimos. En el año de 2003 ya quedó el Museo de la Ciudad de México en esta forma. Ahí lo ven, lo que viene siendo la Casa de los Condes de Santiago Calimaya, ya una vez restituidas las cosas, y aquí todavía esto faltaba patinar algunas partes, pero ya estaba terminado todo esto. Los roleos también faltaban de patinar, pero estaba prácticamente terminada la cantería. Adelante. Esto es la parte de adentro, la arquería que vieron ustedes que tenía ya casi 40 años de reestructurada. Este es el muro donde está la Fuente de la Sirena. Adelante. La arquería poniente, que esta es la entrada del museo. Es muy interesante, cuando vayan al museo véanlo, es una perspectiva de Gómez de Trasmonte de 1628, de cómo era la Ciudad de México, muy interesante. Y todo lo que es el patio del museo, en la actualidad le ponen una velaria que lo protege bastante. Y desgraciadamente lo que ha pasado con esto es que ahorita ya no funciona tanto como museo, sino que es un lugar para actos políticos. Entonces eso, pues desgraciadamente destruye mucho la arquitectura de un edificio como estos, ¿no? Adelante. La arquería norte y el patio principal, aquí tienen la subida de la escalera. Y cómo ha funcionado. Aquí están los almers de los arcos y cómo ha funcionado esta reestructuración, que pues yo espero que va a durar todavía muchos años, a menos de que la parte maciza de la casa se empezara a derrumbar y la jalara. Yo creo que no tendría ningún problema. Aquí está la fachada sur, el patio de la Sirena, la Fuente de la Sirena, donde está en la fachada sur, el edificio tal y como está en la actualidad. Bueno, como estaba hace algún tiempo, en 2003. Aquí está la gárgola,
Por ejemplo, esta fue la rueda de cañón que vieron, con estas caritas muy chistosas que tenía cada una en la gárgola. Estas nada más se moldearon y posteriormente se patinaron, estas no se cambiaron. Adelante. Con esto pues damos por terminada esta plática. Les agradezco su atención y no sé si alguien quiera comentar algo. Sí, arquitecto Correa. ¿Qué diferencia habría, bueno, para el retiro de sales, saturar con vinagre en lugar de hacer las papetas con... Bueno, lo que pasa con el vinagre es que lo que haces es hacer un efecto adverso a las sales. Las sales, por lo general, tienen un contenido básico y el vinagre que le pones es un ácido. Entonces, con eso creas una reacción que te hace que se caigan las sales. Desde luego es efectivo, varias veces hemos utilizado el vinagre, sin embargo hay veces que están tan impregnadas las sales que puedes poner la papeta inclusive con vinagre para que disuelva la sal y la jale al momento de secar la papeta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Con respecto a las sales, ya que se hace ese procedimiento que explicó, ¿qué se hace para que posteriormente no se vuelva a invadir de sal? Bueno, realmente eso no se puede hacer nada porque las sales son parte constitutiva de la misma piedra. O sea, se puede detener el proceso de sales, como decía el arquitecto, aplicando un elemento ácido, una veladura ácida a base de vinagre de manzana. Pero cuando se seca el vinagre y si sigue habiendo evaporación de las sales internas de la piedra, pues no hay más remedio que volverlas a quitar, porque son parte de la piedra, ¿no? Y evitar la humedad, desde luego, porque la mayoría de las veces lo que salen es por la humedad y la reacción con la piedra. La carpintería no se atacó en esta, ¿Mandé? la carpintería de las ventanas. No, la carpintería se quedó tal y como la dejaron en la intervención esa que les platiqué. Las ventanas originales, la última vez que las localizamos estaban en una cosa de esas donde venden materiales de demolición por Iztapalapa. Entonces, pues ya no se pudo hacer nada. Se tendrían que volver a hacer otra vez. Sí.